Hola, 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 buenas tardes. Pues ya estamos nuevamente aquí en este de cuadro a cuadro número 47. Dándoles la bienvenida. Vamos a ver si ya está la transmisión por aquí y aparte vamos a compartirla con los demás. Aquí está la transmisión. Vamos a ver. Ya estamos en vivo. Y veamos, veamos. Espero que empiecen a llegar. Ya empiezan a llegar. Claudia Ceci, un besote. Qué bueno que andas por ahí. Aunque sea tantito. Pero bueno, qué bueno. A ver, vamos a ver si esto lo podemos compartir con otras personas. Veamos, veamos. Aquí está. Lo vamos a compartir en un grupo de Artes por Todas Partes en Morelos. Y le ponemos de cuadro a cuadro. Cuadro a cuadro. 47. Ya estamos en el 47. Perfecto. Listo. Bueno. Saludos, Grace. Qué bueno que andas por ahí y qué bueno que te asomas. Pues ahora sí que esperando un poquito a que empiece a entrar la gente, empezarlos a saludar, con mucho gusto, siempre con mucho gusto, ¿eh? Y, ¡ay! A ver que me manden otra vez esa invitación a unirme a esa transmisión porque creo que se cortó. A Datsei Tamé, saludo Datsei, qué bueno que andas por ahí. Un gran abrazo. Les digo, hay una persona que creo que me mandó una invitación para que saliera la transmisión compartida en otro lado. Ojalá que me la pueda mandar otra vez porque se cerró, entonces no me dio tiempo de provocar esa invitación. Pero qué bueno que empiezan a llegar. Pau Pau, Morita, qué bueno que andas por ahí, Pau. Un gran abrazo, muchos saludos. Bere Marín también, saludos, qué bueno que andas por ahí, Bere. Elizabeth, que de la Peña, que ya se nos acaba de unir también. Qué bueno que andan por ahí. ¿A quién más? A ver, que se nos una a esta charla que vamos a tener hoy. Linda tarde, dice Eli, también igualmente. Ojalá que se esté escuchando bien. De repente yo no puedo subir el volumen en en la otra transmisión porque entonces se empieza a cortar, ¿no? Ortuño Dani, que también ya se nos acaba de unir, qué bueno, Dani, que andas por ahí. Y bueno, como se habrán dado cuenta, los invité, más bien la invitación que les generé en esta semana fue dedicada prácticamente a ese Humo Humberto Morales a sus 13, 14 años, cuando se iniciaba en la cuestión de la ilustración, del dibujo propiamente. En ese momento yo creo que eh, voy a hablar de él como tercera persona. ¿Sí? A veces se me va a cruzar un poquito el cable por decir, por hablar de mí, ¿no? Pero ¿por qué voy a hablar de Humo Humberto Morales como tercera persona en ese momento? En esas fechas, más o menos en 1982, 83 y 84, cuando empezaba yo a interesarme más seriamente en la cuestión del dibujo, pues era mucho como, no sé si les ha pasado a ustedes, y esto ahorita voy a colación en ello, que de repente cuando están en esa edad, ¿sí? Eh, y con ciertas circunstancias,
prácticamente todo es un juego, ¿sí? Porque en realidad no sabe uno para dónde dirigirse, pero lo ve uno tan serio, esos momentos, que se vuelven realidad, ¿sí? Se vuelven algo que empezamos a verlo como algo cotidiano, como algo muy serio. No, pues ¿qué eres? No, pues yo soy dibujante, por ejemplo, ¿no? Y quiero hacer ese ejercicio de imaginación real en la que uno empieza a verse como si ya fuera eso. ¿Qué es lo que pasa cuando uno es niño? Cuando uno le preguntan, ¿qué es lo que quiere ser de grande? Ah, pues quiero ser bombero, quiero ser médico, quiero ser policía, quiero ser enfermera, quiero ser, no sé, o sea, lo común en lo cual nos encontramos entre comillas más y lo que escuchamos más, ¿no? O sea, eso es a lo que nosotros tendemos a responder. Pero no nos imaginamos realmente qué es lo que queremos, ¿no? Hay muchos niños, hay muchas personitas que de repente ya tienen ubicado lo que quieren ser porque a lo mejor en su familia ya tienen esos ejemplos, ¿no? Tienen esos ejemplos de vida y pues se encamina su relación de uno mismo a querer ser aceptado por lo que tenemos alrededor. Entonces, si mi papá es maestro, si mi papá es médico, si mi papá es abogado, si mi papá es policía, si mi papá es bombero, ¿sí? O también en sus términos femeninos, pues nosotros queremos ser aceptados y por eso es el que de repente nos dirigimos hacia esa, tenemos esa relación, ¿no? Dice Grace, por ejemplo, dice, yo siempre desde pequeña quería dibujar. Perfectísimo, le damos un saludo también a Lupi Josli, que ya se nos acaba de unir, Lupi Josli, qué bueno que andas por ahí. Entonces, aunque sí es algo con lo que jugamos, eh, el Humberto de ese momento, el Humo Humberto Morales de ese momento, cuando empezaba a hacer sus dibujos y más en la secundaria, le damos un saludo a Patti Sandoval que se nos acaba de unir también. Qué bueno que andas por ahí, Patti. Eh, Mucho antes en la primaria, pues uno juega, ¿no? Uno juega a dibujar, por ejemplo. A mí me gustaba dibujar, pero dibujar en general, ¿sí? Una vez les hablé de que, por ejemplo, en la casa, mi papá, Humberto Morales, que es el que le mando muchos saludos, que anda por ahí, si es que me ve, él pintaba, hacía pinturas al óleo y tenía sus pinturas al óleo y yo lo veía, ¿no? Pero no era una cuestión de eh, seguir lo que él hacía, sino nada más lo veía y me llamaba la atención. Punto, se acabó. O sea, hasta ahí llegaba ese ejemplo, ¿no? Le damos un abrazo a Max, que también se nos acaba de unir, y muchas gracias, también es un placer tenerlos por aquí, tenerte por aquí, qué bueno. Entonces, mi papá tenía sus óleos y pintaba. Algo que me llamaba mucho la atención de mi papá era que pintaba miniaturas. Pintaba cositas chiquitas, cuadritos chiquitos los pintaba y eso yo creo que le llamaba mucho la atención, ¿no? Dice Eli, no a todos se nos da el dibujo, pero lo haces por cuestiones de carrera que estudiaste. Esa es pregunta, Eli, pero lo haces por cuestiones de carrera que estudiaste. Ok, esa es otra parte, ¿eh? Esa es otra parte. O sea, por ejemplo, en otro momento les he hablado, haciendo un paréntesis en esto, y da a colación con ello. También le damos un saludo a María Luisa, perdón por interrumpir, pero llegan a la habitación y pues hay que saludarlos, ¿no? Eso es algo muy bonito. Yo les mencioné en otro momento que hay dos personas, dos tipos de personas. En lo particular, así es como lo veo yo. A lo mejor hay otro tipo de ideas que me pueden también decir. Eh, Hay las que nacen con una habilidad
eh, y que la tienen. Desde pequeños la están haciendo, ¿sí? Eh, y es ahí donde yo me considero, los hay que nos llamó la atención, pero la tenemos que estar estudiando, ejerciendo, ejercitando, practicando constantemente, ¿sí? Los que nacen con ello lo hacen desde muy pequeños, ¿sí? Por ejemplo, yo agarraba el pequeño, dibujaba y de repente lo dejaba, ¿sí? Esa era mi situación. Hasta que por eso marqué precisamente el dibujo que les puse en la invitación, que ahorita se los comento. Este, al Humo Humberto Morales cuando tenía 13 o 14 años. Porque es ahí donde uno se ennecia, ¿sí? Donde uno se aferra a decir, yo voy a hacer esto, ¿no? Aunque me digan que no, yo lo voy a hacer. Por ejemplo, dice Eli de la Peña, ¿y qué hay de quienes como mi hijo le es muy fácil dibujar? ¿Ok? De eso estamos hablando, Eli. ¿Sí? Por ejemplo, si tu hijo nació con esa situación y esa habilidad, hay que fomentárselo. ¿Sí? Por supuesto. O sea, eh, tenemos que ver qué es lo que empezamos a tener como ejemplo. Yo les mencioné hace rato a mi papá, ¿sí? Que él se ponía a dibujar, ¿sí? Y otra cosa, por ejemplo, estaba mi papá que dibujaba y estaba también mi maestro Daniel Benítez, el cual yo empecé a seguir, o sea, yo ya la conocía de chico, porque él me conoció desde que nací, ¿sí? Me refiero a Daniel, a mi maestro, ¿no? Él era de parte de ahí, vecino de nuestra calle, en Cuautla, y yo cuando llegaba a ir a Cuautla, me gustaba ver lo que hacía, ¿sí? Los dibujos que hacía y aparte de que eran vaciadísimos, yo no los entendía en ese momento, yo era muy chico, pero era padre verlo dibujar, ¿sí? A Daniel. Otra cosita de las que nos gustaba que hacía cuando nosotros éramos chicos y Daniel era más grande, ahorita se los comento, era de unas carreritas, dibujaba, nos encantaba, eso nos encantaba, dibujaba en el suelo unas carreteras en gis, y había un juego que nos enseñaron a jugar a los niños de ese entonces y ellos jugaban ya anteriormente. Con esas carreteras que hacían, se conseguía uno unos carritos y le pegaba uno, dos, tres a los carritos y avanzaba uno y se divertía uno de una forma impresionante, pero la cuestión era dibujar la carretera, que era muy bonito, porque aparte se dibujaba con el gis blanco y se dibujaba con otros colores ciertas partes en donde se hacían a lo mejor puentes o cosas así, o sea, era padrísima esa diversión, esa actividad, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos aquí? Moisés, un gran saludo a Moisés Martínez que se nos acaba de integrar. Dice, hola Humberto, buenas tardes. A mí me hubiera encantado dibujar, pero no se me dio. Por eso disfruto mucho el trabajo de los dibujantes. También dice, ay, le damos un abrazo a Ramiro, que se nos acaba de integrar, también a Diego Alan, que está por aquí. Y dice otro comentario, Moisés, dice, qué recuerdos, ese juego era genial en nuestra infancia, era padrísimo, ¿sí? Porque era una convivencia activa, estabas hincado y aparte hacías hasta cierto punto ejercicio, ¿no? Fuera de muchas cosas más. Aquí se nos acaba de integrar el Beto Rigoberto Cruz. Qué bueno que andas por ahí, Beto. Un gran saludo, un gran abrazo. Espero que se escuche bien para ti. Pero bueno, porque la otra vez nos criticó que no se oía bien, pero era puro relajo de Beto. Pero bueno, entonces les menciono todas estas cuestiones contestando también a lo que mencionó, a ver aquí, Eli, este, de su hijo, ¿sí?
hay que mostrarles en lo poco que sepamos por nosotros mismos, o sea, en el caso de que es su mamá, que le muestres lo que conoces de la cuestión del dibujo en relación a lo que viviste, ¿sí? Que está la tele, que está el internet, que ojalá que pronto se abran las exposiciones, llevarlo a exposiciones, llevarlo, todas esas cosas empiezan uno a relacionarnos y a que aquello que nos gusta lo perfeccionemos. Y si empezamos chicos es mucho mejor porque entonces tenemos guías. En lo particular, por ejemplo, yo doy clases de dibujo y el que se interese por que yo le dé clases de dibujo, aquí estoy. Por ejemplo, dice Grace, dice, yo jugaba a la carreterita sola y sin gises, con la pura imaginación, ¿verdad? Grace, bueno, le mandamos muchos saludos también a Miguel, a mi compadre que anda por ahí asomándose, y en fin. Pero bueno, este, ese Humo Humberto Morales, en ese momento, eh, se empezaba a relacionar con todo aquello que le presentaba su maestro, que era Daniel Benítez, y que lo ponía a darle en cuestión de explicarle cómo hacer cierto tipo de dibujo, ¿sí? Las cuestiones técnicas que uno tiene que aprender. Pero aparte, pues está la onda de ir a comprar revistas en ese momento, revistas, libros o cosas así, lo que teníamos al alcance. ¿Sí? Me acuerdo mucho que Daniel y yo teniendo 13, 14 años como su aprendiz y su ayudante en ese entonces, íbamos a aparte de ir a los puestos de revistas y comprar algunas cosas cuando me guardaba mi domingo, íbamos a los negocios de las revistas de viejo, ¿sí? En donde había una acumulación de otras revistas que son documentación que en ese momento adquirimos para tener nuestras enseñanzas, ¿sí? Tener nuestros ejemplos de lo que queríamos hacer con eso que estábamos viendo, ¿no? Dice Grace, es que en lugar de comprar gises compraba mi Karmatron. Pues sí, sí. Hablando de eso, o sea, por ejemplo, Oscar González Loyo, en paz descanse, tenía el ejemplo absoluto y total de su familia, ¿sí? O sea, él nació en una cuna de dibujantes, ¿sí? Y más que nada en el momento en que desde pequeño, ¿sí? Lo incluían en el trabajo real de ser dibujante. Entonces, imagínense qué es eso. No es lo mismo que, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Humo Humberto Morales de los 13, 14 años, cuando pues no trabajabas en ningún lado. Inclusive, o sea, mis papás, o sea, me veían y pues lo tomaban como hasta cierto punto como un hobby que yo tenía para desarrollar cierta habilidad. Hasta ahí párenle de contar, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno sale de la secundaria y como se los mencioné en otras pláticas, ellos quieren que nos dediquemos a algo serio, ¿sí? Entre comillas, en este momento, no es porque no sea serio el estudio o no sea porque vayas a la prepa o vayas a una carrera técnica, que es lo que yo estudié, yo estudié análisis clínicos, este, que no sea seria, claro que es seria. Muchos compañeros que a lo mejor me están viendo, se dedicaron a eso, ¿sí? Se dedicaron enfocaron sus carreras a irse a ser médicos, a ser laboratoristas muy serios, o sea, toda esa cuestión influencia parte de nuestra educación, ¿no? Pero el necio de Humberto, que en ese entonces estaba, pues le gustaba más dibujar, ¿sí? Pero los papás no lo observaban, Rosa María y Humberto no observaban que a él le atraía mucho más dibujar. Pero llegó un momento en el que cuando Daniel ya se entró
muy serio en una revista y él estaba dedicado a dibujar, pues ahora sí que me faltaría preguntarle a él por qué me llegó a aceptar, aparte de que mi mamá habló con él en ese momento, habló con Daniel y le dijo que pues era lo que yo quería y pues si eso era lo que a mí me gustaba, pues que me aceptara como ayudante y como aprendiz, ¿no? De las cosas que me gustaba hacer, ¿no? En fin, esto no quiere decir que de repente un hobby eh, de repente se convierte, cuando ya empiezas a trabajar, dices, ay, no, o sea, ya dices, ok, pero hay exigencias, ¿sí? Cuando ya empiezas a trabajar en eso, y eso es lo que se hacía antes, y hay otros compañeros que también me darán la razón. Cuando te llevan a un estudio donde está el maestro, donde está el dibujante serio, pues ya se convierte en una responsabilidad. Que si no cumples, ahora sí que te corren, ¿no? Patitas para qué las quiero, ¿sí? Entonces, sí es una cuestión es como entrar a la escuela, ¿sí? Si no cumples con determinadas aspectos que el maestro quiera, entonces ya pues no te pueden apoyar si no eres serio, ¿sí? La ilustración también que hice tiene mucho que ver con el tipo de dibujo que me gustaba en ese entonces. Daniel, aparte de enseñarme toda la cuestión de dibujar, toda la cuestión técnica de dibujar, también me entrenó, por así decirlo, en lo que es la tinta, ¿sí? El entintar el dibujo que él hacía, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, con la cuestión digital, podemos guardar, podemos guardar los procesos de dibujo, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? En ese entonces, a lo mejor guardábamos los procesos de dibujo cuando empezaron a surgir las copias. El lápiz, por ejemplo, lo guardábamos en ese tipo de copias. Guardábamos lo que era el lápiz, ¿sí? Para tenerlo como referencia de cómo habíamos hecho ese dibujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya se pasaba al otro proceso que era la tinta, entonces el lápiz se borraba, ¿sí? Muchos procesos así se siguen haciendo, ¿sí? Se borra el lápiz y la tinta es lo que queda, es lo que se entrega y es lo que es como el original que se va a fotografiar para que se siga a otro procedimiento, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia que en algún momento ya platiqué. Este, eh, pero la tinta era en lo que en específico yo me especialicé. ¿Cuál era el proceso de tinta? El proceso de tinta se hacía con estos pinceles. ¿Sí? Ahora ya a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de pinceles, es hermosísimo trabajar, pero había que recargar la tinta para seguir el dibujo, ¿no? O sea, continuar con el dibujo. Y es algo muy bonito. Aparte del pincel, está la plumilla, por ejemplo, que también otros dibujantes es con el que se acomodaban. Ahora sí que uno tenía miedo, yo una de las cosas que tenía miedo era en regarla a la hora de estar dibujando, ¿no? ¿Por qué? Porque se podía echar a perder muchas veces, y se los comento como anécdota, me tocó regar la tinta encima del cartón. No, 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 no. Era una cosa
espantosa porque había que ponerle color, perdón, ponerle blanco a todo el cartón en la que te llegaste a equivocar, ¿no? Por ejemplo, le damos un abrazo y un recibimiento a Ulisa, que ya se nos acaba de unir. Eli dice, perdón, me tuve que salir, pero tengo reunión de padres de familia. Adelante, adelante, Eli. Mucha suerte con esa junta. Pero bueno, todas esas circunstancias son en las que rodeaban a Humberto Morales en ese momento. Una de las cosas que recuerdo en ese instante es que yo empecé a firmar como Morals. Morals, así firmaba. Entonces, Alonso Martínez, que le mando un gran saludo, Loncho, que tiene también un canal de TV Payaso, que se lo recomiendo mucho a mí me cae muy bien Alonso, es un gran cómico, es un gran actor, en varias facetas que tiene en su programa cuando lo llega a hacer, véanlo, Loncho Martínez, búsquenlo, Loncho de la lonchería. Él me sigue llamando Models cuando, ahorita ya me llama Humo, pero en ciertos momentos me llamaba Models porque hay ciertos dibujos que yo hice en ese entonces que yo firmaba como Models, ¿no? Que es Morales, pero contraído. Entonces, la técnica en la que está dibujada la invitación que les hice, que es Humberto en que está dibujando, la hice influenciado en un artista que me encanta, me fascina su trabajo en la tinta, precisamente, que es Bernie Wrightson. El maestro Bernie Wrightson hizo varias se le conocía como el ilustrador, el dibujante del terror, porque hizo varias ilustraciones de cuentos de terror de Allan Poe, de Edgar Allan Poe, y una obra magnífica de Frankenstein, ¿sí? En la que dibujó varias ilustraciones eh, para lo que era el libro de Mary Shelley, ¿sí? Entonces, ese tipo de estilo es el que trabajé en esa ilustración, que son muchas rayitas sombreadas simulando, en este caso tinta digital, pero que reacciona igualito que si lo hiciera uno en esas condiciones, ¿no? Que es algo que me gusta mucho hacer. La tinta es algo que me encanta y ustedes lo pueden ver en mi trabajo. Pero bueno, ese es el Humo Humberto Morales, que en ese momento está trabajando esas cuestiones, ¿no? Otra de las cosas que tienen que ver en mi ilustración es que como se los mencioné, como mis papás no lo tomaban muy en serio en relación a que yo me iba a dedicar a esa profesión, a esta profesión, yo no tenía un respirador, ¿sí? Y lo que hice fue, mi abuelito Cristóbal, tenía una carpintería arriba en la azotea. Pero había también varias cosas que se iban acumulando ahí y que dejaban ahí como para ocuparlas de repente, ¿no? Y una de las cosas que yo encontré era una puerta de un armario, ¿sí? Que, que yo agarré, ¿no? O sea, yo era muy curioso en ese momento, o sea, en ningún momento, o sea, yo no sé por qué, se me ocurrió decirle a mi papá, oye, cómprame un respirador, ¿no? Necesito un respirador para poder dibujar. Y el respirador que había en ese momento en la casa de mis abuelitos, de mi abuelito Cristóbal y Leonor, era de mis tíos cuando trabajaban, más bien cuando estudiaban para sus dibujos, y era un respirador grande, pero ese respirador grande no cabía en el cuarto donde nosotros nos dormíamos, ¿no? Entonces yo agarré esa puerta de ese armario y junto con una silla de esas que, a ver si se acuerdan de esas sillas, yo creo que sí, una silla plegable
que tiene una base de tela, yo la acomodé como patas de esa puerta y la puse abajo para que fuera mi respirador. ¿Sí? Entonces, la amarré, la clavé, porque ahí tenía mi abuelito sus herramientas, y la clavé e hice mi respirador, lo hice a lo largo, ¿sí? Porque no cabía en la habitación en donde dormíamos. Entonces, y aparte, y me encontré una lámpara en esos lugares de Trevejos, una lámpara que andaba por ahí, para que fuera mi luz en ese momento. Y otra cosa más, la puerta, o sea, o sea, tenía un desnivel, entonces no podía yo poner bien mi dibujo porque se pandeaba, ¿no? Y lo que hice fue que me encontré por ahí también en ese lugar de Trevejos una ouija que era una tabla grande, ¿sí? Donde poniéndola al revés, sin ver los números y todo eso, la ponía yo como base para poner mis hojas y ponerme a dibujar ahí, ¿sí? Entonces esos eran mis inicios, que son recuerdos muy bonitos, ¿no? Lo recuerdo muy padre. Dice Grace, uy, hasta la fecha no tengo un respirador. Pero pues si tienes un lugar para dibujar, ¿no, Grace? O sea, porque haces cosas maravillosas. Entonces, no es el espacio. A lo que voy con esto es eso. Que uno se las ingenia para tener un espacio para hacer lo que a uno le gusta hacer. ¿Sí? Que no importa si es en una tabla o en el piso o en un respirador serio. O sea, no importa. La cosa que es que Humberto de esa época se las ingeniaba para dedicarse a hacer esto que era dibujar, ¿sí? Y es algo que me fascinaba hacer. Entonces, bueno, empecé a hacer, aparte de que ya después de ser chavito, y en ese momento, desde los 13 a 14 años, ya empecé a dibujar hasta cierto punto de una forma seria con Daniel, el cual me pasaba sus cartones, yo ponía los cuadros y todo eso. Entonces, ese es el Humberto de esos momentos en el que empieza a hacer cosas para dedicarse a hacerlo, ¿sí? Eh, en fin, o sea, son cosas que les quería platicar y son cosas que reflejé también en esa ilustración. Le damos una bienvenida a Luis Humberto, que ya anda por ahí, que nos comenta, dice, una ouija como respirador y cada dibujo salía embrujado o poseído. Dice Grace. Y bueno, alguna cosa ahí me surgía, ¿no? Con esa tabla ouija. Es una anécdota que les pasa, una anécdota vaciadísima, pero real, ¿no? Dice Grace, dice, haga su respirador usted mismo, muy inteligente, ingenioso, amigo Humo. Dice Bere, y lo que hiciste te dio la magia que transmites, genial. Gracias, Bere, muchas gracias. Pues la magia ya la trae uno desde muy chico y, o sea, a mí me decían el loco, ¿no? Entonces, todavía me dicen el niño loco. Entonces, pues, ese es por otra cosa, ¿eh? Ahorita no quiero balconear a nadie, pero es por esa situación. Me llamaban el niño loco porque yo, o sea, siempre he sido muy activo y la imaginación siempre está desbordante en mí. Tanto en los trabajos que he hecho para otras personas, o sea, me gusta la creatividad y me gusta el ingenio y me gusta todas esas cosas y se me da. Entonces yo creo que el dibujo me hubiera dedicado, o sea, me dediqué a dibujar, ¿no? Entonces lo estoy transmitiendo hacia esa parte. Pero si me hubiera dedicado a otra cosa, mi ingenio también estaría involucrado con eso a que me dedicara, ¿no? En fin, bueno, esta es parte una parte de la plática que quiero hacer con ustedes, ¿no? Otra que por aquí tengo anotada, ¿sí? Para comentar con ustedes, eh, es sobre otro dibujo que hice en la semana, ¿sí? ¿Qué dice aquí Grace? Tú sí supiste cómo encontrarle buen uso a las ouijas. Pues sí, bueno, ese es algo más. Le damos un abrazo a Arturo Taboada, que ya se nos acaba de unir también. Qué bueno que estás por aquí, Arturo.
En la semana también, si se habrán dado cuenta, tanto en Instagram como en mi portada de Face, hice un homenaje a todas aquellas personas que han perdido la vida por estar viajando en bicicleta. ¿Sí? Ahorita está el caso de dos personas últimamente en esta semana que murieron, ¿sí? O sea, no nada más se accidentaron, las atropellaron y salieron de ahí, sino murieron. Y uno es Rodrigo, por ejemplo, un chavito de 13 años que lo iban cuidando y un imbécil, porque no tiene otra palabra, un imbécil lo atropelló y lo mató, ¿sí? Entonces, por eso fue mi homenaje a todas esas personas, a todas las personas que han perdido la vida de esta manera. Por eso puse una bici blanca en mi portada, con algunas frases y palabras de lo que hace falta y de lo que causa, lamentablemente, estas pérdidas de vida con las personas que nos gusta mucho viajar en bicicleta. Lamentablemente yo no viajo en bicicleta ahorita porque la ciudad es peligrosa, ¿sí? Hay muchas personas que lo hacen, se arriesgan de esta manera. Yo en lo personal siento que a nivel de autoridades hace falta muchas cosas para que tomen rienda en esta situación que es muy preocupante. Digo, paso de un tema agradable a uno que no es tan agradable, pero que es necesario abordarlo. Porque si no sabemos de estas cosas, entonces la vida pasa, ¿sí? Hay mucha gente que le gusta, tanto como deporte como transporte, la bicicleta, y es algo muy conveniente. Y a pesar de que intentan, porque son intentos, de que las vías que nos llevan de un lado a otro se conviertan en seguras, no lo son realmente, ¿sí? De repente llego a viajar en el trole, ¿sí? En el eje central. Y observo cómo manejan las personas del trolebús, que hasta cierto punto, entre comillas, son muy cuidadosas, pero hay otros que van como imbéciles, hechos la mocha. Y cuando van llegando porque ahorita se supone que esas vías ya son compartidas, bicicleta y ¿cómo se llama? Y trolebús, por ejemplo, o el transporte que sea. Eh, y se supone que tendrían que abrirse esos tipos de transporte para dejar un espacio seguro para las personas que andan en bicicleta. No lo hacen, ¿sí? El trolebús viene aquí, el ciclista se alcanza y de repente sí se abren, pero hacen esto, ¿sí? Se cierran. Y eso es peligrosísimo, o sea, no tienen la suficiente capacidad en relación a la observación de los espacios para poder evitar que pudiera esa persona tener un accidente. Cuando vas en bicicleta, si eres muy hábil, pues te mantienes derechito, ¿no? Y te pasa lo que te pase a un lado, pues tú te mantienes derechito. Pero si no eres muy hábil, te vas meneando así. Entonces es muy peligroso, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que observar en relación a cuando estamos manejando en bicicleta es es que también tenemos que ser educados. O sea, yo puse esa portada no nada más en homenaje a la cuestión de las bicis blancas, sino en la educación que tenemos que tener todos a nivel vial, tanto peatonal, tanto carros, camiones, motocicletas e incluso las mismas bicicletas. ¿Qué dice aquí Luis Humberto? Dice, la razón por la que no viajo en bicicleta es precisamente por el miedo que me atropellen.
ni modo. Sí, y es razonable, o sea, y esa es el miedo que tenemos todos en relación a viajar en este bonito eh, sistema de locomoción, ¿no? Que es la bicicleta, ¿sí? Porque realmente sí hace muchos paros en cuanto a la economía, ¿sí? Pero mientras no haya un sistema vial que nos permita estar seguros, va a haber muchísimas más bicis blancas eh, que las personas que se unen para gritarlo, porque eso es un grito, eh, estén haciendo, ¿no? Hay muchos grupos de ciclistas. Sí nos tenemos que unir, sí tenemos que avisar, pero sí también tenemos que educarnos a nivel vial en general, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Arturo Taboada dice, estos accidentes también ocurren en Cancún. Hace un año un camión abrió su puerta sin cuidado y empujó a un contratista mío que venía en bicicleta y al caer falleció por el golpe en la cabeza. ¿Sí? Es lo que les estoy diciendo, o sea, tenemos que estar educados todos. Yo no estoy en contra, por ejemplo, de que se puede compartir todas las vías, ¿sí? Yo no estoy en desacuerdo que un ciclista vaya en la banqueta. Lo hace también por seguridad, ¿sí? Pero también es una irresponsabilidad que ellos no observan, los ciclistas que se suben a la banqueta, de que pueden poner en peligro a un niño, ¿sí? Chiquito, que anda con su mamá de la mano, sintiéndose segura andando por la banqueta, ¿sí? Entonces tiene que ser un conjunto de educación vial a nivel general, ¿sí? A nivel de los peatones, tú vas en circulación, por ejemplo, cuando subes a un puente peatonal, algo que a mí me enferma, ¿sí? Es que vayan dos personas así caminando, ¿sí? Y vienes tú y de repente pues hay un espacio pequeño para pasar y las dos personas vienen así y nadie es para hacer fila india y permitir que los otros pasen, ¿sí? O sea, es un general de educación vial y las autoridades lamentablemente no están haciendo nada, nada, ¿sí? Nada más están, ¿cómo se dice? Poniendo, ¿cómo se llama? Más porcentajes y más estadísticas de cuánta gente se muere y cuánta gente atropellada y cuánta, o sea, y eso, o sea, el tener estadísticas no es tener una solución, ¿sí? O sea, porque puede haber estadísticas de las personas que sabemos que son afectadas, pero son más las que son afectadas, no nada más las puras estadísticas. Y en fin, bueno, ese es algo que quería comentar porque es muy importante, ¿sí? A nivel general, ¿sí? Y vamos a hablar nada más de México, ¿sí? Tenemos una educación de la fregada en cuestión vial. Por eso fue mi portada y por eso fue una crítica y un homenaje a estas situaciones. ¿Qué dice aquí Arturo? Dice, existen lugares ya establecidos con ciclovías las cuales te sirven para que tengas seguridad. Sí, Arturo, pero inclusive esas ciclovías no se respetan. Eh, el comandante Hernández, Arturo Hernández, en los Supercívicos, que es un canal que también sigo, hace ese tipo ¿cómo se dice?, de crítica social directa, ¿sí? Cuando las ciclovías son invadidas, ¿no? Entonces, es algo que ahí está, ¿sí? La gente no entiende, ¿sí? La gente no sé lo que tiene en la cabeza para estar invadiendo espacios que se suponen que deben de estar libres para que uno los ocupe como persona que quiere transitar esos lugares, ¿no? Que están puestos para eso, ¿no? Dice aquí Luis Humberto, dice, en París me sorprendió que no hay ciclovías. Las bicicletas andan por la calle y avenidas como si fueran automóviles, pero todos respetan su espacio y las reglas.
Es lo que nos falta, educación. Es una de las cosas que puse ahí. Dice Grace, yo sí les sigo, compremos, compremos estorbos. Yo sí les digo, compremos estorbos. Grace dice, yo sí les pido permiso a esos tipos de estorbos peatonales. Sí, sí, mira, pero el problema con esas circunstancias es que si tú reclamas, es lo que hace, por ejemplo, Arturo Hernández en los supercívicos. Oye, amigo, mira, te estás poniendo en un lugar que no te corresponde, ¿por qué estorbas la vía que tiene que ser correspondida a la cuestión de que pasen las sillas de las personas que no pueden caminar? O sea, ¿por qué estorbas? Si tú le dices eso a alguien, ¿sí? Te mienta la madre, se te está aventando, o sea, generas un conflicto más con esas personas, ¿sí? Lo que hace Arturo Hernández, que hace muy bien, es decirle a una autoridad, oye, autoridad oficial, bla, 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 le habla a la policía, aquel está estorbando, ¿sí? Entonces, las autoridades también están muy mal educadas para acercarse y decirle a la persona, ¿sabes qué? No hagas esto, ¿sí? Cuando va uno a la Alameda Central, a la ciudad, en la Alameda hay unos letrerotes, ¿sí? Que dicen prohibido las patinetas, prohibido los patines, prohibido las bicicletas. ¿Y qué observamos en la realidad? Que ahí andan las bicicletas, las patinetas y todas esas personas. Yo no estoy en desacuerdo de que estén, pero que sí lo hagan con cuidado, porque por eso son los accidentes. En ese momento yo le dije a un oficial, fíjense lo que pasa. Oiga, ¿qué pasó? O sea, aquel en patines, aquel en bicicleta, aquel en su patineta en la explanada de la Alameda. Pues es que uno les dice y pues no se quitan. Esa es toda su educación, ¿eh? Se los paso al costo a las autoridades por si lo llegan a ver. ¿Eh? Y es un reclamo social que somos, tenemos que hacerlo y tenemos el derecho de hacerlo. Dice Bere, creo que el verdadero problema es que ninguna institución es cabal. Si cada persona fuera íntegra, no habría ningún problema. ¿O ustedes qué opinan? Eso es lo que dice Bere. Y es cierto, ¿sí? O sea, cabal es tener la suficiente inteligencia para decir, esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque voy a lastimar a alguien o porque voy a dañarlo. Entonces, hay que ser cabales, es lo que dice Bere, ¿no? Pero bueno, ese era otro tema que tenía que tratar en este momento. Y espero que no se nos pase el tiempo rápido. A mí me gusta una hora, pero ahora sí que si se pasa un poquito, discúlpenme. Si se me pasa algún saludo o cosas así, me disculpo o si no leí a alguna persona. Pero bueno, pasando a otra cosa, antes de pasar a este recordatorio, es hablar que ayer fue el Día de la Tierra, ¿sí? Le damos un abrazo a nuestra Tierra, a nuestro planeta Tierra, que le estamos partiendo su Mauser, pero aún así le damos un abrazo y que nos disculpe la partida de Mauser que le estamos dando. Nos vamos a portar bien ya como hijos, ojalá que ya haya esa correlación otra vez de poder ver que le estamos dando en su jefa, ¿sí? A la tierra, y que no es justo. O sea, celebramos cada año el Día de la Tierra, pero hay algunas organizaciones, hay algunos empresarios, hay algunos gobiernos que no lo entienden, ¿sí? Si tenemos un gobierno que sea cabal, como dice Bere, entonces podríamos tener la oportunidad de poder tratar a nuestra madre tierra como se merece, ¿no? Es el único lugar donde tenemos que vivir y pues ojalá que en el futuro podamos transformarlo para que esté bien, abrazarla como se merece. Esa es una de las cuestiones que se celebró ayer en el Día de la Tierra. Aquí dice Noemí Rodríguez, un saludo amigo, gracias Noemí, un gran abrazo también a ti. Hoy celebramos el Día Internacional del Libro,
¿sí? Hoy lo celebramos, hay muchas publicaciones que se están haciendo en relación a esto del Día del Libro. Quiero leerles algo porque no me quiero pasar el día sin haberles leído un libro, aunque sea un pedacito, de compartirles un poquito de una lectura que ya escogí y ahí la tengo. Y bueno, ok. También, una de las cosas que siempre se me pasa hacer, siempre, ¿sí? Y voy a hablar de ello, y voy a hablar de ello, y voy a hablar de ello, y siempre se me pasa, es de algo muy importante, que es la etimología de las palabras, ¿sí? Una de las cosas que me gusta mucho es la etimología de las palabras, y buscar el significado de las palabras es algo muy importante para nuestro día a día. Se ha perdido, ¿sí? Se ha perdido saber qué significa tal palabra a la hora de usarla. Entonces es algo que les invito a hacer, que de repente, si tenemos ahí una duda con alguna palabra, la busquemos. Y es bien interesante, es muy interesante saber de dónde viene esa palabra, ¿sí? Es padrísimo. Y de palabras en general, ¿no? O sea, de diferentes idiomas, o sea, de diferentes lenguas. Es padrísimo saber qué significa una palabra, porque así, de esa manera, ya podemos interactuar, ¿sí?, con lo que vamos a decir. Y aparte tenemos un vocabulario más amplio para expresarnos hacia los otros. Eso es padrísimo, a mí me gusta. Bueno, le damos un abrazo a César Valerio, que anda por ahí haciéndonos así, y qué bueno que andas por ahí, César. Vean su página de César Valerio, es un gran dibujante también y tiene muchas cositas muy bonitas. Una de las cosas que tiene César ahorita es que está invitando a las personas a que bajen, descarguen unos recortables de los luchadores. Están padrísimos los luchadores que hace César, muy bonitos, muy, muy bonitos y muy originales. Se los invito a que lo vean y los pueden descargar. Creo que sí, César, ¿verdad? Si me das la razón en eso, porque yo lo he visto así. Bueno, las etimologías, acuérdense, ¿eh? Algo que escribí dice, sea la ideología que se tome, no hay que olvidar que el camino para esa búsqueda que tenemos cotidianamente y a cada instante y que cambia, se transforma, la búsqueda se transforma también, se adapta, eh, mueren nuestras formas de pensamiento también mueren, ¿sí? Es a lo que, esto retomando lo que les comentaba hace rato de ese Humberto Morales, que en ese momento dibujaba de una forma, tenía ciertas inspiraciones, y que ahora es diferente. Ahora ese Humberto Morales ya valió. ¿Sí? Ya pasó a otro canal. Morimos en nuestro pensamiento, también lo hacen, el pensamiento, y buscan una verdad que también se transforma y cambia. Para mí eso es lo que somos, totalmente un cambio constante, ¿sí? De lo que hacemos, de lo que pensamos y de cómo vamos a actuar. De repente nos podemos arrepentir de cosas que hicimos, pero eso ya fue. Ya no lo podemos cambiar, no lo podemos transformar. Se lamenta. Si vivimos en la lamentación, entonces no podemos observar lo que podemos hacer, ¿sí? Y esa es una de las cosas que pues se las dejo como tarea, ¿no? Bueno, Mm, ah, bueno, eso se lo voy a retomar después, pero quiero hacerles una lectura rapidísima de, a ver si me alcanza el tiempo para hacer dos lecturas, ¿sí? Celebrando el Día Internacional del Libro, ¿sí? Que puede ser en físico, puede ser en digital, puede ser audiolibro, puede ser en lo que sea, ¿sale? Quiero leerles un pedacito de La ridícula idea de no volver a verte, así se llama el libro, La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, ¿sí? La descripción del libro es la siguiente. Primero la descripción para que tengan una idea, porque como me voy a meter hacia adentro, a la mitad del libro más o menos, para leerles un pedazo, es cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie comenzó tras la muerte de su esposo,
y que se incluye al final de este libro, sintió que la historia de esa mujer fascinante que se enfrentó a la época le llenaba la cabeza de ideas y emociones. La ridícula idea de no volver a verte nació de ese incendio de palabras, de ese vertiginoso torbellino, al hilo de la extraordinaria trayectoria de Curie. Rosa Montero construye una narración a medio camino entre el recuerdo personal y la memoria de todos, entre el análisis de nuestra época y la evocación íntima. Son páginas que hablan de la superación del dolor, de la relación entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la buena muerte y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la literatura y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar de la existencia con plenitud y con ligereza. Vivo, libérrimo y original, este libro inclasificable incluye fotos, remembranzas, amistades y anécdotas que transmiten el primitivo placer de escuchar buenas historias. Un texto auténtico, emocionante y cómplice que te atrapa desde sus primeras páginas. Y vaya que te atrapa, ¿eh? Entonces me voy a poner a leerles un poquito, no sin antes saludar a Blanché, que se nos acaba de unir, y que aquí también César nos acaba de compartir, dice, sí son gratis, dice César, nos acaba de compartir una liga donde podemos llegar a estos recortables que les acabo de mencionar, y que se los voy a poner también en la descripción cuando suba ya el video en el Face. Bueno, gracias César. Dice, hablando del libro y de lo que les acabo de leer. Fue a principios de 1906. Un desconocido se paró por la calle admirando lo bonita que era Ivy, que apenas tenía 1 año, y probablemente preguntarás a quién había salido la nena. Porque de pronto, con sorpresivo humor, Marie contestó muy seria que no sabía de quién había heredado esa belleza, porque la bebé era una pobre huérfana. A partir de entonces solía llamar a Ivy mi pobre huerfanita, y se partía de risa. Es decir, debió de llamarla así durante un par de meses, hasta que en abril Pierre murió. E Ivy alcanzó de verdad la orfandad. Ay, las coincidencias son raras, son imposibles, son inquietantes y abundan, sobre todo en la literatura. No quiero decir dentro de las novelas, sino en las proximidades de la escritura, o en la relación entre la escritura y la vida real. Por ejemplo, mi penúltima novela se titula Instrucciones para salvar el mundo. El personaje principal es un taxista, Matías, que ha perdido a su mujer por un tumor maligno fulminante. La historia empieza en el cementerio, cuando Matías entierra a su esposa, y luego acompañamos al personaje durante su duelo y hasta que se consigue empezar a salir de la oscuridad. Publiqué la novela en mayo de 2008 y el 12 de julio le diagnosticaron cáncer a mi marido. Es decir, me había pasado 3 años escribiendo mi historia sin saberlo. 3 años intentando vivir la pérdida de Matías. 3 años desentrañando o adivinando lo que podía ser ese recorrido de dolor. ¿Lo hice bien? Ahora que lo he vivido de verdad, ¿supe intuirlo? Pues sí y no. Hay detalles atinados, percepciones exactas, pero no llegué al fondo. Por ahí abajo había un pez abismal de abisal de oscuridad, del que solo llegué a atisbar un pequeño movimiento entre aguas. Por ejemplo, otro ejemplo, y esta es una coincidencia realmente asombrosa, me sucedió cuando estaba escribiendo Historia del Rey Transparente.
novela que publiqué en el 2005. La acción sucede en la Edad Media. Y la protagonista es una campesina que al comienzo del libro tiene 15 años. Una pobre sierva de la gleba que se queda sola en un mundo en guerra porque su padre y hermano se los han llevado como soldados. Esta es un pedacito de La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, que donde quiera que esté le damos un gran abrazo y un agradecimiento por estas palabras y este gran libro que está hermosísimo, se lo recomiendo mucho. Se los voy a poner ahí en la descripción también para que lo busquen, y mientras también le damos un gran abrazo a Ale Calixto, que también ya se nos acaba de incluir. Qué bueno que andas por ahí, Ale. En fin, este es el primer, el primer libro que quiero leerles, el compartirles esta lectura. Y el segundo, ese ya lo han de conocer varios, es El llano en llamas de Juan Rulfo, el cual también les quiero leer celebrando el Día de Libro, ¿sí? Internacional del Libro, un pedacito de uno de sus cuentos que me gusta mucho, y me gusta mucho recordarlo por esta situación también. Ya les he platicado en algún momento que mis tíos, la mayoría de mi familia, o parte de ella, se dedica al teatro. Y uno de ellos es mi tío Mario Sánchez, que le mando un gran abrazo desde aquí. Y una de las obras que interpretaron fue varios cuentos del Llano en Llamas, que se hizo allá en Cuautla, en la estación del ferrocarril, en uno de los cuartos de ahí de la estación. Hicieron una representación que a mí me encanta recordar y me gusta mucho recordar, de uno de los cuentos del Llano en Llamas, que se llama El Día del Derrumbe. Y a mi tío y a otro de los actores le salía increíble. Una de las cosas más hermosas que he visto de interpretación teatral de El Día del Derrumbe, perteneciente a el Llano en Llamas. Y se los voy a leer un pedacito, ¿sí? Por si quieren volverlo a leer, ya lo leyeron, que lo vuelvan a releer, porque es una historia muy bonita que hizo Juan Rulfo. El Día del Derrumbe. Esto pasó en septiembre. No, en septiembre de este año, sino en el año pasado. ¿O fue el antepasado, Melitón? No, fue el pasado. Sí, yo me acordaba bien. Fue en septiembre del año pasado, por el día 21. Óyeme, Melitón, ¿no fue el 21 de septiembre, el mero día del temblor? Fue un poco antes. Tengo entendido que fue el 18. Tienes razón. Yo por esos días andaba en Tuxcacuexco. Hasta vi cuando se derrumbaban las casas como si estuvieran hechos de melcocha. Nomás se retorcían así, haciendo muecas, y veían las paredes enteras contra el suelo. Y la gente salía de los escombros toda aterrorizada, corriendo derecho a la iglesia, dando gritos. Pero espérense. Oye, Melitón, se me hace como que Tuxcacuesco no existe ninguna iglesia. ¿Tú no te acuerdas? No la hay. Ahí no queda más que unas paredes cuarteadas que dicen fue la iglesia. Hace algo así como 200 años. Pero nadie se acuerda de ella ni de cómo era. Aquello más bien parece un corral abandonado plagado de higuerillas. Dices bien. Entonces no fue en Tuxcacuesco donde nos agarró el temblor. Ha de haber sido en el Pochote. Pero el Pochote es un rancho, ¿no? Sí, pero tiene una capilla que ahí le dicen la iglesia. Está un poco más allá de la hacienda de los Alcatraces. Ay, entonces fue ahí, ni más ni menos, donde me agarró el temblor. Ese que le digo. Y cuando la tierra se pandeaba todita, como si por dentro la estuvieran rebullendo. Bueno, unos pocos días después.
porque me acuerdo que todavía estábamos apuntalando las paredes, llegó el gobernador, venía a ver qué ayuda podía prestar su presencia. Todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal de que la gente lo mire, todo se queda arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede y no que se esté allá metido en la casa nomás dando órdenes. En viniendo, él, todo se arregla. Y la gente, aunque se le hayan caído las casas encima, queda muy contenta de haberlo conocido. ¿O no es así, Melitón? Bueno, es un cuento que se los recomiendo mucho. ¿Sí? Es un cuento que les recomiendo mucho. El día del temblor. Y pues aquí haciendo, honrando el Día Internacional del Libro, les acabo de leer unos pedacitos para invitarlos a que ustedes también agarren un libro, no importa dónde venga, ¿sí? Y disfruten su lectura. Y disfruten la imaginación que se va creando y las imágenes que van apareciendo, que son absolutamente propias, ¿sí? Y es su propia imaginación la que queda plasmada en ese recuerdo y en ese compartir de una persona que se transformó en libro. ¿Sí? Le damos un saludo a Julio Aragón también, que nos está viendo. Qué bueno, amigo, que andas por ahí. Y bueno, dos detalles muy rápidos. ¿Sí? Perdón. Hoy salí a la calle a comprar unas cosas. ¿Sí? Y a lo lejos me encontré, es una cuestión que me pasó hoy. Vi una viejecita que venía con unos manteles. Aquí se los traigo, miren qué bonito mantel, artesanal, ¿sí? Muy bonito. Y de lejos dije, ay, le voy a comprar unos mantelitos a esa señora, porque están muy bonitos, ¿no? Entonces, algo que se me hizo muy vaciado en este relato que les quiero hacer, que les quiero compartir. Pues, ¿cuánto es, señor? No, pues es tanto. Ah, ok. Pum, le pagué, ¿no? Yo no les regateo. Total, en absoluto les regateo. Eso es lo que les pago. Es lo que me piden, es lo que les pago. Es su trabajo y lo hacen pues, ahora sí que con el trabajo de salir a la calle a ver a quién se los compra, ¿no? Entonces, últimamente han estado saliendo estas monedas, ¿no? Ya estas monedas que están muy bonitas, que son de a 20 pesos, ¿sí? Ahí está el 20, ahí está, se alcanza a ver, ¿sí? Están muy bonitas, conmemorativas, dice aquí de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz, que son las nuevas monedas que están saliendo, pero que lamentablemente hasta cierto punto se parecen a las de 10. Entonces yo saqué el dinero para pagarle a la señora, ¿sí? Y le dije, señora, son monedas de a 20, ¿sí? Dice, ¿a poco son de a 20? Me dice, sí, le digo, sí son de a 20, señor. Le digo, tenga cuidado, vea, aquí está el número 20. Y me dijo algo que a mí me impresiona mucho escucharlo. Me dice, ay, señor, ay, joven, dice, es que yo no sé leer, yo no sé de números ni nada. Eso me pone muy triste. Me pone muy triste porque dice, yo di una de esas monedas como si fueran de a 10. Y si la otra persona no le dijo, perdón, me autocensuré, me pip, ¿sí? Porque si no le dijo que esta moneda y ella lo dio como cambio, la señora ya perdió. Y eso es algo muy triste, ¿sí? Entonces ya le señalé, mire señora, aquí está el 2, vea esta figurita y vea el 0, ¿sí? Y vea y ponga mucha atención en cómo son,
porque si no usted va a perder dinero, ¿sí? Entonces, eso se los comento porque que tengan mucho cuidado y que lamentablemente es una de las cosas que el gobierno no toma en cuenta, que hay algunas personas mayores o como sea, o que vienen de no saber leer, que se van a confundir con sacar ese tipo de las nuevas monedas, ¿no? También es una crítica, ¿sí?, que hago a las autoridades, el que no enseñen a las personas y más a aquellas personas que reciben ese cambio y que lamentablemente no les dicen a las otras personas que les están dando una moneda diferente, ¿sí? Entonces ya pues me despedí de la señora, le agradecí su trabajo, lo que anda vendiendo, que es muy bonito y que se está ganando la vida de una forma sincera y honesta y caminando, ¿sí? Y anda vendiendo sus cositas. Dice Dani que su hijo le regaló una moneda de estas, ¿sí? Qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Pero bueno, ya para despedirme, como siempre, les hago la invitación a que busquen mis novelas gráficas en digital o que la pidan en Amazon para que les llegue en un mes en formato pasta blanda. Se la recomiendo, pero aquellos que quieran leerlo en digital también pueden pedirlas ahí, tanto en Google Play, en el Google Books, pueden bajar la aplicación. Cuando la instalen, si quieren pedírmelas directamente así, oye Humberto, no la encuentro, que no sé qué, yo les mando las ligas para tanto en Amazon, tanto en Google Play, para que las puedan ver unas páginas ahora sí, de regalo, de obsequio, para que las puedan leer y ya si les interesa, pues los puedan adquirir. Es una forma de que me ayudan para que yo pueda vender mis cositas. Y otra cosa, también mis láminas, mis pósters de arte original de Humo Humberto Morales, que también las vendo, ya las pueden pedir. Cuestan 50 pesos más envío, ¿sí? Si ustedes quieren que se las envíe por correo normal, ya voy a empezar a sacar más ilustraciones para que me las puedan pedir. Cuestan 50 pesos más el envío. Si quieren que se las envíe por otra forma, por estafeta o por alguna cuestión de envío, también se las puedo enviar. Nada más pagan el envío y con mucho gusto, ¿sale? Entonces, pues ojalá que puedan adquirirlas. Me ayudarían también mucho en ese aspecto. Cuestan 50 pesos más como prefieran que se envíe, ¿no? Y se los agradezco mucho. Y nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí en esta transmisión. Les mando un gran abrazo y ojalá que me acompañen la próxima semana a otro nuevo de Cuadro a Cuadro. En esta ocasión hablamos de muchos temas. Me gusta hablar de muchos temas y ojalá que nos veamos la próxima semana. Un gran abrazo. No sé si se queda ahí alguna otra cosa que quieran comentar. Pero si no, coméntenlo ahí. Mándenme mensaje por el inbox, que yo con mucho gusto se los voy a contestar. También visiten mis otras páginas. Esta cuestión de las láminas, de los pósters, es doble carta. Las voy a subir a lo que es mi página de servicios, para que ustedes vean que tengo variedad. ¿Sí? Y todas aquellas ilustraciones que han visto en las invitaciones que les he hecho, también las pueden pedir, ¿sale? Son originales. Entonces, nuevamente me despido. Ahora sí que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, como siempre. Pero gracias por acompañarme y espero que les haya gustado de Cuadro a Cuadro número 47. Ya vamos 47. Nos vemos. Bye, bye.